Ayer, domingo 19, pues se celebraron, como ustedes saben, las elecciones de segunda vuelta en Colombia. Vamos a intentar ahora hacer contacto con la periodista dominicana residente en Colombia, Carol Pérez, con quien ya hemos conversado antes y con quien habíamos hecho el compromiso de volver a contactar luego de la segunda vuelta, pues para que nos dé una panorámica general de lo que fue ese proceso. Ustedes recordarán que la semana pasada relatábamos aquí cómo esta sería una de las elecciones más reñidas de Colombia de los últimos 50 años. Y veíamos tres procesos de los años 70 y 80. Y efectivamente, la diferencia, el margen que hubo entre Rodolfo Hernández, el viejito o el ingeniero, como sabemos que le llaman en Colombia, y quien resultó ser el presidente electo el día de ayer, Gustavo Petro, pues fue muy, muy mínimo ese margen. De verdad que fue bastante reñido. Pero ya conversaremos con Carol para que sea Carol quien nos dé detalles. Algo sí que me llama la atención. Vamos a ver, ya está, bueno, tenemos a Carol. Hola Carol, buenas tardes, bienvenida. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para toda la audiencia de la República de la Verdad. Aquí estoy para que conversemos un rato de lo que ha sido este día histórico en Colombia, o ayer más bien, un día muy histórico. Sin duda. Carol, de entrada, ¿qué hora es en este momento en Colombia? Acá es una hora menos, es decir, son las 4:09 de la tarde, allá son las 5:09, ¿no? Es decir, es una hora menos acá en Colombia. Pues mira, como conversábamos más temprano, la mayoría de los periódicos de circulación nacional hoy en República Dominicana traían en su portada la victoria y una foto en grande de Gustavo Petro como ganador de las elecciones de Colombia. Y yo te preguntaba, y quisiera que lo conversemos ahora con nuestra audiencia, ¿qué tan importante son las elecciones de Colombia para que la pongamos en portada aquí en todos los periódicos nacionales, considerando que, como tú nos señalabas en la conversación de hace un par de días, en Colombia viven apenas, ¿qué? 500, nos comentaste, Menos, 500 dominicanos. menos de 500 dominicanos, así es, menos. Y te agradezco mucho esa pregunta, te lo agradezco mucho. Y te quiero responder que lo que pasa entre República Dominicana y Colombia, que son los países que más colaboración o cooperación tiene. A mí no me gusta usar la palabra cooperación porque suena mucho a burocracia y yo con la Sí. burocracia tengo problemas, me da rasquiña. Entonces me gusta más llamarla colaboración, porque la colaboración es eso, es un intercambio de saberes en todos los aspectos. Entonces, en toda América Latina, exceptuando Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues, es más que un socio, ¿no? República Dominicana y Colombia son los países que más colaboración tienen en todo, en buenas prácticas, en colaboración, en educación, en cultura, en todos los aspectos. Eso no se ha podido representar en la llegada de dominicanos a Colombia, más sí de colombianos a Dominicana. Totalmente. En Dominicana hay, el último censo que yo tuve, no sé si te lo dije, eran de 20,000 colombianos. Vaya, Para una isla pequeña, eso es mucho, de un país claro. suramericano. El único país que tiene esa cantidad son los venezolanos, pero sabemos por la situación en la que están pasando. Y además porque primero Venezuela nos recibió a nosotros en los años 80 y 90. Entonces Claro. ahora lo que estamos es retribuyendo ese aporte. En el caso de Colombia, en el caso de Dominicana, los colombianos sí han encontrado espacios, porque como ellos son educados, tienen un nivel de educación mucho más alto que nosotros los dominicanos, y no lo digo para molestar, yo creo que las cosas no se dicen para eso, sino para que nos pongamos a reflexionar y aprendamos todos las buenas prácticas y los saberes que tenemos en común, ¿verdad? De esa es la vida y de eso se trata, el aprendizaje. Entonces, en el caso de los dominicanos hacia Colombia, como de pronto, y lo digo con mucho respeto, vuelvo y digo, no tenemos, el dominicano mayormente que migra no tiene ese gran nivel de educación para ocupar puestos. Puede ir de pronto a una plaza de mercado o a un restaurante como pasa en Estados Unidos o en Europa, que va, lava platos, limpia casa y se resuelve. Aquí no se necesita eso, porque aquí también hay muchos pobres. Aquí hay 20 millones de personas con capacidades que tienen que hacer trabajo de segunda porque no hay tantas oportunidades. Entonces, por eso el flujo de dominicanos hacia Colombia no es próspero, más sí el intercambio de saberes en todos los aspectos, mi querida, en todos los Bueno, aspectos. Lo que tú no te imaginas, ejemplo hemos de aprendido ello. de Colombia a República Dominicana. Dime. Ejemplo de ello, Carol, es, y lo tenemos fresquecito, es la colaboración que ha habido entre la Policía Nacional Dominicana y la Policía de Colombia, por ejemplo, pero tú citas otros aspectos más. Uh -huh. Cuéntanos, Total.
Cuéntanos, Carol, sí, un poquito de los números con los que quedaron tanto Rodolfo Hernández y Petro, que luego leí hoy que Petro dice que no ha tomado el poder para apabullar, digamos, a la oposición, sino que lo invita, ¿no? A que se integre a su proyecto, ¿no? Total, y eso es lo más, eso es lo que más nos ha llamado la atención, esta actitud. Seguro que toda la audiencia, tú lo debes saber mucho más porque vives igual que yo de la información, pero toda nuestra audiencia seguro debe saber lo difícil que ha sido para Gustavo Petro llegar a donde está, es decir, con muchas adversidades, un hombre que militó en un movimiento subversivo cuando era joven en los años 80, después sale de eso, perdón, pero he hablado mucho y estoy hasta sin voz. Te lo creo. Entonces, entonces ya después comienza una carrera política, digamos que en la claridad, ¿no? Antes los movimientos subversivos estaban en la oscuridad o en la clandestinidad. Después de la desmovilización y de la reestructuración del proceso constitucional en Colombia en el 91, figuras como Gustavo Petro son las que salen a la palestra pública y él fue un abanderado además de un tema muy importante que yo creo que es importante resaltar y fue que él habló de las alianzas que había entre los paramilitares y los políticos de entonces. Eso fue en el 2006 cuando él era senador, cuando él comenzó a ser senador. Su mayor aporte fue ahí y ahí es donde él gana ese gran protagonismo como un político porque empieza a decir quiénes son los políticos colombianos que están vinculados a los paramilitares, porque recordemos que los paramilitares también son subversivos, de derecha, conservadores, ligados al narcotráfico, pero también son subversivos, así como la guerrilla es más ligada al socialismo, al comunismo, son los dos extremos, están los dos extremos de lo subversivo. Entonces, Gustavo Petro en el 2006, cuando fue senador por primera vez, esa fue su bandera, denunciar quién eran los políticos que estaban en el Congreso ligado a los paramilitares, donde se acusa al expresidente Álvaro Uribe. Sí. Y se acusa además de que el padre de Álvaro Uribe fue el fundador de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces ahí comienza este señor a hacer sus pininos como ese político fuerte y ese político pegado a unos valores de los que no se hablaban. Porque ser paramilitar en ese entonces era una cosa normal, porque eran las defensas, las autodefensas. Al terrateniente que secuestraba a la guerrilla, ese señor armaba un pequeño ejército y eran lo que lo defendía y eso no se veía mal. Pero eso es un delito porque son mercenarios. Ser mercenario es un delito. Las autodefensas son un delito. Ser paramilitar es un delito. Entonces, él en ese proceso comenzó, más o menos esa es la historia. De ahí sigue creciendo como político. Claro. Después es alcalde de Bogotá, cosa que le dio una gran popularidad, una alcaldía muy controversial también, porque tuvo problemas con la recogida de basura, porque quería destruir el monopolio que había ahí, la mafia de un grupo de personas que tenían el control, y él se ganó muchos enemigos. Se le quitaron la alcaldía y se la repusieron de nuevo, pero no alcanzó a hacer todos los planes que tenía por esa interrumpida y accidentada alcaldía que tuvo. Finalmente, eso no lo paró y sí. Siguió. No, concluye. Lo que sí quiero que nos recuerdes es los números con los que quedaron cada uno, para que la gente pues tenga una idea más clara de cómo estuvo la competencia. Claro que sí, mira. Según el último boletín que salió esta mañana, el ya 100% de los votos le da a Gustavo Petro el 50.4%. Le hace eso 11.281.013 votos. Se me olvida el número, tengo que verlo aquí porque esos números son muy largos. Y su contrincante, Rodolfo Hernández, con un 47.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia fue del menos del 4%, como habíamos hablado. Lo llegamos a hablar tú y yo en la otra intervención que tuvimos. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro es un hombre que genera odios y pasiones. Yo entiendo que no todo el que votó por Rodolfo Hernández quería votar por Rodolfo Hernández. Votó en la vuelta anterior por Fico, por Sergio Fajardo, por los otros candidatos. Pero ahora no tener más opciones que Rodolfo Hernández se unificaron. Y ser antipetrista, porque es que se daban las dos cosas se daban. O se ama a Petro y se cree en sus ideas y se firma de que ese es el hombre que le conviene a este país, o es totalmente antipetrista. Y ese 47.3% que votó por Rodolfo Hernández era ese antipetrista, que le faltaron puntos para ganar, porque los que votaron por Petro fueron más. Entonces, y una cosa histórica también, el voto en blanco, que siempre ha sido muy alto en Colombia, apenas llegó al 2%. Esa es una gran señal. Es una gran señal, ¿sí? Pero además también otros elementos importantes, como que el señor Petro sacó 2.700.000 votos más de lo que necesitaba.
Cuando él ganó la primera vuelta, él dijo que necesitaba solo 1 millón de votos. Llegó a 2.700.000 votos más. Superó. ¿Qué quiere decir? Que en esas 3 semanas él convenció a casi 3 millones de colombianos de que él era la figura que necesitaba este país y que necesita. Y que yo también lo creo. Importantísimo. Sin duda, nosotros vimos aquí algunas cositas, algunas participaciones y enfrentamientos que tuvo Rodolfo al frente de la alcaldía de Bucaramanga y sin duda que dejaba mucho que desear. Carol, el tiempo es sumamente limitado, pero estamos inmensamente agradecidos de que hayas aceptado este contacto para edificar a los dominicanos aquí en el país. Muchísimas gracias. Con mucho cariño, mucho amor y solo le quiero dar una recomendación final. Denle seguimiento a Francia Márquez, la nueva vicepresidenta de Colombia. Es una mujer que reivindica la figura de la mujer latinoamericana y de la mujer negra. Una mujer de la que estamos muy orgullosos que nos represente en este país. Invito a todas las televidentes que te ven todos los días a que sigan la vida de Francia Márquez y de todo lo que ella hace y que va a hacer por este país y por las mujeres de Colombia. Un abrazo para ti y toda la audiencia. Importantísimo. Gracias, Carol.